Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Eh, Vamos a comenzar nuestra segunda clase del curso de química, como ya sabrán. Por si se han olvidado, por si recién se están integrando a la clase, soy el profesor Gustavo Santa Cruz Muñoz y espero podamos hacer una buena clase. Bueno chicos, vamos a comenzar. Espero se encuentren muy bien, espero que estén con bastantes ganas de poder trabajar y nada más. Como recordarán, la clase pasada nosotros hicimos el tema densidad y temperatura. Eh, en el tema densidad habíamos definido primero la idea de volumen para poder luego definir un poquito el tema densidad. Luego habíamos hablado de la temperatura como el nivel de agitación molecular y habíamos estudiado las escalas de temperatura. Espero más adelante podamos ver una pequeña sesión de laboratorio virtual en el cual podamos entender un poco más acerca de la densidad y el volumen. Conceptos muy importantes, por cierto. Vamos a ver que podamos hacer entonces un pequeño laboratorio, una pequeña simulación acerca del cálculo de la densidad. Bien, ¿qué tema vamos a trabajar el día de hoy? Vamos a empezar trabajando la materia. Vamos a trabajar la materia. Capítulo número 2, entonces la materia. Bueno, a estas alturas ya de su etapa escolar, chicos, seguramente el concepto de materia lo han revisado varias veces. Antes de continuar, déjenme revisar, por favor, que la clase se esté grabando. No vaya a ser que no se esté grabando. Bien, sí se está grabando muy bien. Les hablaba, les decía que a estas alturas, pues, ya el concepto de materia para ustedes tal vez ya está bastante completo, bastante entendido. Pues tal vez seguramente ya han escuchado el concepto. Materia es todo aquello que nos rodea y que ocupa un lugar en el espacio. ¿Cómo entendemos eso? Pues que tiene volumen. La materia tiene un volumen propiamente dicho. Entonces ocupa un lugar en el espacio. Hay que entender que volumen viene a ser el espacio que ocupa un determinado cuerpo. Entonces, si un cuerpo ocupa un determinado espacio, es materia, ¿de acuerdo? Y por supuesto debe tener masa. Según el señor Albert Einstein, la energía también es materia. La energía también es materia. La energía carece de masa propiamente dicha. Por lo tanto, no tiene un volumen definido, pero es materia. Por el simple hecho de ser energía, es materia. Por ejemplo, la luz es una forma dispersa de materia. El sonido es una forma dispersa de materia también. Las ondas Wi-Fi y todas las demás ondas electromagnéticas entonces también son materia. Ondas electromagnéticas como por ejemplo las ondas de radio, las ondas Wi-Fi, las ondas de sonido por ejemplo, o las radiaciones UV del sol, la luz blanca, ondas electromagnéticas, por ejemplo, ¿de acuerdo? También es materia, pero se le llama materia dispersa por carecer de masa, por estar formada de unidades llamadas fotones, los cuales no son átomos. Cuando la materia no está compuesta por átomos o moléculas, se dice que es un tipo de materia dispersa. A eso se le llama energía pura. La materia tiene propiedades que son generales y también particulares. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cómo podemos procesarlo, me dirán ustedes, sin utilizar mucho la memoria? Por ejemplo, si yo menciono a una determinada persona y digo algunas cualidades o propiedades que tiene esta persona. Por ejemplo, esta persona tiene dedos. Pues los dedos de la persona serían una propiedad general. Si hablamos únicamente de las personas, no hacemos intervenir a otro ser vivo aparte de las personas, pues todos tienen dedos. Como todos tienen dedos, entonces los dedos no es una propiedad particular de esa persona, sino más bien es una propiedad general, ya que contiene algo que lo tienen todas las personas, ¿de acuerdo? Entonces los dedos no son una propiedad particular, sino general, porque todos la tienen. Pero si yo en este momento digo que la persona tiene cabello claro, si la persona tiene cabello claro, entonces surge la pregunta, ¿todos los demás tienen cabello claro? No, hay algunos que tienen cabello oscuro, otros que lo tienen el cabello blanco, ¿no? En fin, profe, y si me lo tiño.
No, pues tiene que ser natural. Ah, entonces eso ya no es una propiedad general porque no todos lo tienen, sino más bien el cabello claro sería una propiedad particular porque está presente solo en algunos individuos. Espero me esté dejando entender, chicos. Pero si yo diría cabello, simplemente cabello, ah, es una propiedad general. Independientemente si algunos no tienen cabello, chicos, es natural tener cabello. Por lo tanto, el cabello, tener cabello es una propiedad general. Pero si le damos una característica a un determinado cabello, entonces ya sería particular. Otra más. Por ejemplo, si yo digo que la persona tiene dos ojos, ah, eso es una propiedad general, porque todos tenemos dos ojos. Pero si yo digo, por ejemplo, en este momento, que la persona eh, una propiedad particular. A ver, por ejemplo, yo puedo decir en este momento, la persona tiene eh, los dedos bastante largos. La persona tiene los dedos bastante largos. Ah, bueno, eso ya es una propiedad particular, se dan cuenta. Porque no todos tienen los dedos bastante largos, en especial las chicas que tienen la característica de tener los dedos más pequeños que los chicos, por ejemplo. Así que no sería una propiedad particular, una propiedad general tener los dedos largos, sino más bien particular. Bien, la materia tiene propiedades que son generales y propiedades que son particulares. Les he enumerado acá propiedades generales, por ejemplo. Es decir, propiedades que están presentes solamente, perdón, que están presentes en todos los cuerpos, desde un ser no másico hasta todos los demás. ¿De acuerdo? Todos los cuerpos tienen eh, una determinada masa y volumen. Por lo tanto, la masa es una propiedad que es general. Vamos a ponerlo acá entonces. Eso está faltando. La masa, ¿no? La masa es una propiedad general. Denme, por favor, chicos, un minuto. Un minuto, ahora corrijo esto, por favor. Un minuto. Bien, chicos, vamos a continuar. Les estaba diciendo que la masa es una propiedad general, lo que lo vamos a saltarlo también porque es importante tener en cuenta. ¿Por qué la masa es una propiedad general? Pues por la misma razón que le acabo de indicar. Todos los cuerpos materiales, todos los cuerpos materiales tienen masa, desde una piedra hasta un insecto, desde un ser humano hasta una roca tiene masa. Por lo tanto, como la masa está en todos los cuerpos materiales, entonces vamos a decir que la masa es una propiedad de la materia llamada general, por si acaso. La masa se define como la cantidad de materia que tiene un cuerpo. A ver, otra propiedad que es general es el volumen, porque todos los cuerpos ocupan un espacio. Una piedra, un insecto, una aguja ocupa espacio. El aire que nos rodea, por si acaso, chicos, ocupa espacio también. Se pueden hacer experimentos demostrando que el aire ocupa un lugar en el espacio, por lo tanto, también es una propiedad general. Y el aire tiene volumen, por cierto. Inercia. La inercia quiere decir la tendencia que tiene un cuerpo a permanecer como estaba inicialmente. Por ejemplo, si estás sentado, permanecerás sentado. Si estás detenido, permanecerás detenido. Si estás moviéndote, pues permanecerás en movimiento. A no ser que una fuerza externa altere dicho estado. Ejemplo, la Tierra
no ha dejado de moverse desde que inició a moverse. La Tierra no ha dejado de moverse desde que inició, desde que inició a moverse. ¿Y eso por qué? Sencillamente la Tierra se mueve porque no hay nada en el espacio que la detenga, que detenga su movimiento. Por lo que entonces la Tierra se mueve por simple inercia. Si en este momento uno de ustedes patearía un balón, pues ese balón no se va a detener si es que no hay nada que lo detenga. Si el balón ahora se detiene, sencillamente es primero por la fricción del suelo, si es que va por el suelo, y en el aire por la fricción del aire. Si quitaríamos a estas dos características, a estas dos situaciones, pues el balón no se detendría y continuaría su movimiento. ¿Por qué se mueve la pelota? Diríamos por simple inercia. La impenetrabilidad viene a ser la capacidad que, o mejor dicho, la, la situación, la propiedad en la cual dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Por ejemplo, si tú estás sentado en este momento escuchando la clase, otra persona no puede ubicar el lugar que tú en este momento eh, estás ocupando. No se puede. Dense cuenta, no se puede. Nada que se pega a mí, no, nada. Es exactamente en el mismo lugar. Imposible hacerlo. Por simple propiedad general llamada impenetrabilidad. Porosidad quiere decir pequeños orificios en todos los cuerpos. El vidrio de tu ventana, por ejemplo, posee orificios. Aunque no lo crean, posee orificios extremadamente pequeños llamados poros. Ustedes dirán, profesor, ¿y por qué no entra el aire? ¿Por qué no entra el agua? Pues porque esos orificios llamados poros son mucho más pequeños que las moléculas de aire o que las moléculas de agua. Por esa razón no puede ingresar, pero existe. A esos orificios también se les llama espacios intermoleculares, por cierto. Bueno, finalmente la divisibilidad quiere decir que la materia, cualquier cosa, hasta así sea la más dura posible, se puede dividir en partes cada vez más pequeñas. Por ejemplo, una tiza la puedes partir, luego a cada partícula o a cada pedacito lo puedes seguir partiendo hasta llegar al nivel de quarks, por ejemplo. A eso se refiere la divisibilidad, que la materia puede continuar dividiéndose y dividiéndose. A las propiedades por las cuales eh, o a las propiedades que no están mencionadas aquí, se les llama particulares. Por ejemplo, si yo les digo en este momento, la elasticidad, ¿es una propiedad general o particular? Ah, la elasticidad, profe, es una propiedad particular. ¿Por qué? Porque no todos los cuerpos son elásticos. Por ejemplo, yo les puedo decir, ¿una hoja de papel es elástica? Pues la respuesta es no, no es elástica. ¿Una liga es elástica? Sí, porque puede retomar su forma inicial, su longitud inicial. Ah, entonces sí. ¿El vidrio es elástico? No. Como solamente la elasticidad está presente en algunos cuerpos, la elasticidad es una propiedad particular de la materia. Otra propiedad particular de la materia puede ser, por ejemplo, la dureza. La dureza es una propiedad particular, ya que no todos los cuerpos son duros. Por ejemplo, si yo les digo en este momento, eh, la tiza es un objeto duro, no, mientras que la cerámica, eso que se coloca para hacer los pisos, sí es dura. La dureza quiere decir, chicos, dificultad para ser rayada. Por ejemplo, la cerámica es muy dura porque no la rayas así nada más. Hagan la prueba, pasen un clavo, bueno, mejor no lo hagan, no se vayan a molestar sus papás, pero dense cuenta de que la cerámica, si es que pasáramos un objeto, por ejemplo un clavo, por una cerámica, que por ahí esté tirada en casa, quizá un pedacito de cerámica, pasamos un clavo varias veces, intentamos rayarla y no lo vamos a lograr, o al menos no con facilidad. Mientras que si pasamos un clavo, por ejemplo, en una tiza, lo vamos a rayar con mucha facilidad. Por lo que vamos a decir que la cerámica es más dura que la tiza, por ejemplo, la tiza sólida. El vidrio, aunque no lo crean, también es un objeto duro y es más duro que la tiza. El vidrio, inclusive, chicos, es más duro que la madera. Aunque no lo crean, el vidrio es más duro que la madera. ¿Por qué? Porque el vidrio es más difícil de rayar que la madera, por lo tanto es más duro. No confundir el concepto de dureza con tenacidad.
que es otra propiedad particular de la materia. La tenacidad quiere decir, por ejemplo, dificultad para romperse. Por ejemplo, nuestros papás o sus papás los alimentan muy bien de calcio para que sus huesos sean tenaces. Es decir, para que hagan alguna actividad deportiva y cuando caigan no se fracturen sus huesos, para que sean tenaces, fuertes, no tan, bueno, también duros, pero la idea de resistir a la fractura es la tenacidad, no se olviden. Por ejemplo, el vidrio será duro pero no es tenaz, porque si tiene una pequeña caidita, se fracturó totalmente. La madera no será muy dura, pero sí es tenaz, porque aguanta las caídas. ¿De acuerdo? Esas son algunas propiedades particulares importantes que tiene la materia también. Recuerden que una propiedad particular es aquella propiedad que está presente únicamente en algunos cuerpos. Estado de agregación. Esto también es importante. Ya creo que conocemos los tres estados fundamentales de la materia, el sólido, el líquido y el gaseoso. Cuando nosotros calentamos un sólido, pues obtenemos líquido. Y cuando calentamos un líquido, obtenemos gaseoso. ¿Qué cualidades o qué particularidades podemos encontrar en esos tres estados de la materia? Pues las siguientes. Primero, ¿por qué un cuerpo es sólido? ¿Qué hace? ¿Qué pasa internamente para que un cuerpo sea sólido? Primero observamos al ultramicroscopio y vamos a ver que sus moléculas están muy ordenadas, muy extremadamente ordenadas, y a su vez unidas por fuerzas extremadamente fuertes, los cuales hacen que las moléculas no se separen entre sí, muy juntitas. A eso se le llama fuerza de atracción. Una alta Fa. ¿Qué cosa es Fa? Fuerza de atracción. Es mucho más grande que la fuerza que los quiere separar. A esa fuerza que los quiere separar se llama fuerza de repulsión. Acá dice que la atracción es mayor a la repulsión. Las moléculas están muy atraídas. Dice que poseen vibración. Es decir, no se mueven, pero sí vibran, como tu celular, por ejemplo. Vibración. Y además dice que tienen forma y volumen definido. ¿Cómo es eso, profe? Por ejemplo, yo tengo acá, pueden observar mi borrador, bueno, ojalá lo puedan ver, si no, imaginarse un borrador. Cuando yo traslado mi borrador, imagínense que yo lo traslado a mi tomatodo, lo traslado a mi tomatodo, pues la pregunta entonces es, cuando el borrador lo coloco dentro de mi tomatodo, ¿el borrador adquiere la forma del tomatodo? Pues negativo. El borrador mantiene su forma a pesar de estar dentro del tomatodo, por lo que diría que tiene una forma definida. ¿Y cómo es su volumen? El borrador cuando entró al tomatodo no se expandió, tampoco se comprimió, sino más bien mantuvo su volumen. Siguió ocupando el mismo espacio que tenía cuando estaba fuera del tomatodo. Por lo tanto, tiene un volumen propio, o sea, definido. Ahí está la idea entonces. Y no son fluidos. Los únicos que son fluidos son los gases y también los líquidos. ¿Por qué? Porque tienen formas que son variables que ahora les explico. ¿Qué pasa en el estado líquido? ¿Qué pasa en el estado líquido, chicos? En el estado líquido, lo que pasa primero es que las moléculas empiezan a desordenarse un poco más. ¿Por qué? Porque la fuerza de atracción va disminuyendo un poco de intensidad, de tal manera que ahora son iguales con la repulsión. Poseen movimiento de vibración nuevamente y ahora dice que poseen volumen definido pero forma variable. Los líquidos poseen volumen definido. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando yo paso, suponiendo que yo tenga agua en mi tomatodo y tenga agua a la mitad, digamos 1 litro. Tengo 1 litro de agua en mi tomatodo. Y si ese litro de agua que está en mi tomatodo lo paso a un tomatodo mucho más grande que el mío, la pregunta es, ¿el agua se expande en el tomatodo grande? ¿El agua se expande hasta ocupar todo el espacio vacío? No, sigue habiendo 1 litro de agua a pesar de que el tomatodo es más grande. En conclusión, el agua o los líquidos no pueden expandirse, se mantiene su volumen.
por lo que diría que tendrán volumen definido pero una forma variable. Los líquidos sí tienen forma variable, ¿por qué? Porque adoptan la forma de su recipiente. El agua que puede estar en mi tomatodo en este momento tiene la forma tubular, porque el tomatodo es tubular. Pero ¿qué pasaría si yo el agua en este momento lo paso todo a un recipiente que no tiene la forma de un tubo? Por ejemplo, a un tazón. Entonces tendría la forma de un tazón. Si lo paso el agua ahora a un recipiente, por ejemplo, se me ocurre a una cantinflora, esas que utilizan los militares, por ejemplo, pues el agua tendrá la forma de la cantinflora, por lo que los líquidos tienen una forma que es variable, pero volumen definido, porque no se expanden. Finalmente el estado gaseoso. En el estado gaseoso, fíjense las moléculas, ya la atracción se ha roto, ya no hay atracción, así que las moléculas ahora son libres, son como ovejitas descarriadas, cada una es independiente, pueden moverse a grandes velocidades. Por eso dice acá movimiento de traslación, es decir, se mueven, no solamente vibran, se mueven, golpean las paredes del recipiente que las contiene, tienen gran movimiento. Pero hay algo que pasa con los gases. Tienen forma y volumen que es variable. ¿Por qué volumen variable? ¿Saben qué? Si yo tuviera en este momento en mi tomatodo 1 litro de gas, el gas no se quedaría quieto y este espacio superior estaría vacío, ¿no? Los gases, cuando se ubican en un recipiente mucho más grande, ¿qué es lo que va a pasar? Se expanden y ocupan el volumen del recipiente que los contiene. Los gases son como moléculas que no les gusta dejar un espacio vacío. Por lo tanto, si el gas contenido en este tomatodo yo lo trasladaría a un tomatodo mucho más grande que el mío, pues ahora el gas, ¿qué va a hacer cuando llegue a ese tomatodo más grande? Se va a expandir y va a ocupar nuevamente el volumen, pero del tomatodo más grande. Por lo que vamos a decir que el volumen de los gases no está definido, sino es variable. Y su forma también es variable, al igual que los líquidos, porque son fluidos. Por lo que los gases tienen forma y volumen variable, no tienen forma ni volumen definidos. ¿Por qué? Porque los gases tienen una propiedad que se llama expansibilidad. Los gases, chicos, se expanden y también se comprimen. ¿Qué quiere decir? Que yo el gas contenido, por ejemplo, en una botella de 10 litros, en una botella muy grande, el gas contenido en una botella de 10 litros, ¿saben qué? Lo puedo trasladar a una botella de 1 litro nada más. Todo ese gas lo puedo trasladar a una botella de 1 litro. Y si quiero lo traslado inclusive a una botella de medio litro. Imagínense, ¿por qué? Porque los gases son compresibles, se pueden comprimir y también se pueden expandir. Pregunta, ¿yo puedo colocar en una botella de medio litro 10 litros de agua? ¿Puedo colocar 10 litros de agua en una botella de medio litro? Jamás, ¿verdad? Porque los líquidos no se comprimen. Los únicos que pueden comprimirse y expandirse son los gases. Por eso para mí, la estrella de estos tres estados son los gases. Son espectaculares estas moléculas, ¿verdad? Pueden ocupar el volumen del recipiente que los contiene, imagínense. Pueden expandirse como ellos deseen, 5 litros, 20 litros, en fin. Deben entender, chicos, que no es que estén aumentando las moléculas del gas, sino más bien el gas tiene la capacidad de separar cada vez más sus moléculas y así ocupar el volumen del recipiente que los contiene. ¿De acuerdo? No se vayan a olvidar, chicos, espero que no, de cada una de las propiedades que hemos estudiado y aparte los estados de agregación. Estudiar ciencias no es memoria, recuerden. Siempre se les va a preguntar la parte rescatable de lo que han entendido. Siempre, siempre, eso es lo que se busca. No tanto de que enumeren, de que hagan un listado, no, sino traten de comprender el asunto.
Bueno, los cambios de fase están ahí. Esto también ya lo han estudiado, estoy seguro. A ver, por ejemplo, tenemos un sólido, el paso de sólido a líquido, fusión, ¿no? Por ejemplo, el hielo, para pasar a líquido, tiene que fundirse, es decir, tenemos que aumentar la temperatura. Y para convertir un líquido a gas, pues eso es vaporización. Eso sería vaporización. Y eso se da por aumento de temperatura, como dice acá la flecha. El proceso inverso es cuando el gas se convierte en líquido. A eso se le llama licuación. La licuación es el proceso general. Un tipo especial de licuación, por ejemplo, es la condensación, ¿no? Y luego de líquido a sólido, la solidificación. La sublimación se dice que es inversa cuando pasa de gas a sólido. Se dice entonces que la sublimación es inversa, ¿no? Cuando pasa de gas a sólido. Y es directa cuando pasa de sólido a gas. Un ejemplo de sublimación directa cuando pasa de sólido a gas, no sé si ustedes alguna vez han tenido hielo seco en sus manos, un cubito de hielo seco. El hielo seco es hielo, pero no es hielo de agua, no es hielo de agua, sino más bien está hecho de un gas que ha sido convertido a estado líquido y luego a sólido, o mejor dicho, que ha pasado de gas a sólido directamente, es decir, se ha sublimado y se convirtió en hielo al que le llaman hielo seco. Es hielo hecho de CO2. Este hielo, cuando tú, por ejemplo, te olvidas dentro de un vaso y vuelves dentro de unos minutos o dentro de 30 minutos, y el hielo es muy pequeñito, ¿qué va a pasar? Pues saben qué, no vayan a pensar que encuentran agua. No, no encuentran agua. Es que el hielo seco no se derrite, sino se hace gas. ¿Cómo, profe? Dirán ustedes. ¿Cómo? O sea que ya no voy a ver nada en mi vaso. Así es, vas a pensar que alguien se lo llevó, seguramente, y te vas a poner a discutir con tu hermano o con alguien. Y vas a pensar, ¿quién se llevó mi hielo seco? Van a decir. Y no, pues eso es porque seguramente no conocías un poquito de ciencia. O alguien te va a decir, oye, espérate, ¿qué tenías ahí? Hielo seco. Ya, pues el hielo seco no se derrite, se sublima. Es decir, vas a volver y no vas a encontrar nada. ¿Por qué? Porque pasó de sólido, pasó a gas. Así es, pasó a gas. Nunca se hizo líquido. Nunca, nunca. A ese proceso se le llama sublimación directa, porque se ha dado por aumento de temperatura. Ahora, el CO2 gaseoso también puede convertirse en sólido, pero eso ya no ocurre por sí solo. Eso ocurre en unas máquinas gigantes llamadas compresoras, compresoras de gases, los cuales hacen que el hielo, el gas CO2 se convierta al estado sólido. Bien, espero estemos comprendiendo un poquito la clase. Aquí está un pequeño resumen de lo que hemos visto, que de todas maneras les voy a comentar un poco porque aquí vamos a aprender algo más o recordar algo más. A ustedes, chicos de quinto grado de secundaria, tuve la oportunidad de estar con ustedes o con algunos de ustedes cuando estaban seguramente en primero, en segundo y hasta tercero, tal vez creo que los tuve. Así que esto seguramente lo hemos visto antes, como los temas que hemos tratado antes. Y lo que hacemos es repasar, es que en realidad quinto año es un repaso de todo lo que han visto en los años anteriores. Es un repaso, es un resumen de todo lo que han visto y por ahí con algunos conceptos adicionales. Por ejemplo, aquí tenemos la materia que se divide en dos, en sustancias y en mezcla. Vamos a ponerle en lugar de sustancia, mezcla, ¿ya? Mejor es así, mezcla. ¿Qué es una mezcla? Una mezcla viene a ser una sustancia pero que no es pura. Sustancia no pura, ¿ya? Así que mejor le ponemos mezcla. O si desea sustancia no pura, ya, bueno. Pero más conocido es como mezcla. Entonces, una sustancia pura va acá, sustancia pura. ¿Qué es una sustancia pura? Aquella que no está mezclada. Por ejemplo, profe, imagínense tengo acá una botella y tengo solamente H2O. Solamente tengo H2O, purito H2O.
No hay nada de cloro, no hay nada de sodio, no hay nada de litio, no hay nada de eso. Simplemente tengo purito H2O. Y tengo otra botella, disculpen por favor un poquito el dibujo. Tengo acá otra botella, ya, que esta botella tiene H2O, pero también tiene iones cloruro, iones sodio, también tiene iones magnesio. Por ahí también puede tener algo de dióxido de carbono, CO2, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál de las dos es una sustancia pura? ¿Cuál de las dos botellas tiene o contiene una sustancia pura? ¿La botella uno o la botella 2? Pues la botella uno. La botella uno presenta una sustancia pura llamada agua, porque solamente tiene agua, mientras que la otra es una mezcla. La otra es una mezcla porque contiene más de un solo tipo de sustancia. ¿Qué contiene? Contiene H2O, contiene cloruros, contiene sodio, contiene magnesio, contiene CO2. Mientras que esta contiene solamente agua. ¿De acuerdo? Vamos a decir que esta tiene eh, cantidades definidas, mientras que esto no está definido. Me dejo entender, no está definido qué hay. ¿Qué hay dentro de la botella 2? Pues de todo. No está definido. ¿Qué hay dentro de la botella uno? Pues agua, sí está definido. ¿Sí? Esa es la idea también de definición. Eh, las sustancias pueden ser elementos a los que se llama sustancias simples o también sustancias compuestas. Por ejemplo, un elemento se le llama sustancia simple y está formada de un solo tipo de átomo. Por ejemplo, cobre, fierro, hidrógeno, oxígeno. ¿Sí? Un elemento no es un átomo, chicos. Un elemento está formado por átomos iguales, por ejemplo, o dos átomos de oxígeno, o tres átomos de oxígeno, ozono, por ejemplo, fierro, cobre. Puede haber un átomo o pueden haber dos átomos, pero ya es un elemento. Pero un compuesto es cuando se unen más de un átomo. A eso se le llama compuesto, el agua, el monóxido de calcio, etc. ¿Qué es una mezcla? Una mezcla es cuando ya participa más de una sustancia. Agua, CO2, sodio, magnesio, más de una sustancia. Por ejemplo, una mezcla puede ser homogénea o heterogénea. Ejemplo de mezcla homogénea. ¿Qué quiere decir eso? Que se aprecia una sola fase. Por ejemplo, cuando nosotros observamos el agua potable, no podemos ver el cloro. El agua potable contiene cloro. ¿Lo pueden ver por separado? No, profe, pero lo podemos sentir un poquito, hay veces. No, 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 nada de eso. Tienes que verlos por separado, ¿no? Si tú le adicionas al agua lejía, puede que huela, no hay problema. Pero puedes ver por separado a la lejía y al agua, no. Entonces es una mezcla homogénea. Cuando le echas sal al agua, pues no puedes ver por separado a la sal y al agua. Entonces es mezcla homogénea el agua salada. El agua potable básicamente es agua con cloro, básicamente. Tiene otros componentes más, pero es una mezcla. El agua, por sí solo así, el agua sí es una sustancia compuesta. El agua, porque solamente tiene H2O, pero el agua potable es una mezcla, a la que se le llama también solución. A las mezclas también se le llaman así, soluciones. El acero también es una mezcla, carbono más fierro, es una mezcla, por ejemplo, ¿no? Carbono cero. La gasolina es una mezcla de varios hidrocarburos, el aire una mezcla de varios gases, oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, etc. ¿Cuándo es heterogéneo? Cuando tú puedes ver a sus componentes por separado. Por ejemplo, cuando tú echas al agua, le echas, por ejemplo, aceite. Agua con aceite no es una mezcla homogénea, no es una solución, sino es una mezcla heterogénea porque puedes ver por separado al agua y el aceite. La leche es una mezcla heterogénea, parece homogénea, pero si tú dejas reposar a la leche de vaca, valga la aclaración, pues si tú la dejas reposar, va a llegar un momento en que se forme un pequeño sólido en la parte del fondo, por lo que la leche, y un pequeño suero en la parte superior, por lo que la leche es heterogénea. La pintura de la misma manera, la gelatina, el jarabe,
El jarabe también, ¿no? Un suero en la parte superior y en la parte del fondo un pequeño sólido, ¿no? Por eso dicen que se debe agitar antes de utilizar, ¿no? Por ejemplo, el jarabe, la gelatina, perdón, el jarabe, la leche. Bueno, espero la clase esté siendo comprendida, chicos. Estamos grabando esta clase. Espero que estén comprendiendo. Vamos a desarrollar algunos ejercicios entonces para poder terminar con esta grabación. ¿De acuerdo? Vamos a hacer algunos ejercicios. A ver. A ver. A ver. De las siguientes propiedades indique qué propiedades son intensivas. Una propiedad es intensiva, esto no les dije. Una propiedad es intensiva, ¿saben qué? Cuando no depende de la masa. A ver, por ejemplo, yo les doy un ejemplo rápido, ¿no? Una propiedad intensiva, por ejemplo, es el sabor. Por ejemplo, si un día tu mamá te manda a preparar la limonada y te dice, a ver, a ver, prueba, a ver, prueba si ya está, te dice. Entonces, ¿tú qué haces? Pues coges una cucharita, lo pruebas y le dices que ya está. Pero para saber que la limonada ya está, no tuviste que probar toda la limonada, sino más bien una sola y sabes que ya todo va a tener el mismo sabor, por lo que el sabor es una propiedad intensiva. El color también es una propiedad intensiva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si la limonada es de color amarillo, toda la limonada, un ejemplo, es de color amarillo, pues un poquito de limonada, un vasito de limonada, ¿de qué color será? También amarillo. Por lo que el calor no depende de la cantidad de masa. ¿Me dejo entender? El color no depende de la cantidad de masa. Por lo que el color es una propiedad intensiva. Otra más. La temperatura de la limonada es intensivo o extensivo. A ver, vamos a probar. Si yo cojo un poquito de limonada y le mido la temperatura, pues suponiendo que mide 20 grados Celsius. Y si le hubiera medido a toda la limonada la temperatura, también 20 grados, no va a cambiar para nada. Tanto todo el recipiente como un poquito de él va a medir 20 grados, por lo que la temperatura no depende de la cantidad de masa, de la cantidad total que tú consideres, por lo que es una propiedad intensiva. Pero ¿qué pasaría si alguien te dice, ¿qué volumen tiene la limonada? ¿Tendrías que sacar solamente un poquito de limonada o tendrías que utilizar toda la limonada? Bueno, ahí sí, toda la limonada, pues para medir qué tanto volumen tiene. Entonces el volumen sería extensivo. A ver, ¿qué propiedades son intensivas acá? La temperatura de ebullición es intensiva. Sí, ¿por qué? Porque un poquito de agua va a hervir a la misma temperatura que un montón de agua. No depende de la cantidad de masa, entonces es intensivo. La masa no, ni hablar, la masa es extensivo, extensivo. La densidad es una propiedad intensiva. No depende de la cantidad de masa la densidad, por si acaso. El volumen es extensivo y la ductibilidad es intensivo también. ¿Qué cosa es la ductibilidad? Es la capacidad que tiene un cuerpo para convertirse en filamentos o en hilos. Para ver si un metal es dúctil, yo no tengo que trabajar con todo el metal. Basta solamente con un pedazo del metal para saber si es dúctil o no. Es intensivo. La pregunta es, ¿qué propiedades son intensivas? Serían la 1, la 2 y la 5. Esa sería la respuesta. La 1, la 2 y la 5. Ya está. Vamos con el siguiente ejercicio. ¿Cuántos fenómenos químicos existen? Hay que recordar que un fenómeno químico es aquel fenómeno en el cual la materia no puede volver a lo que era antes. Por ejemplo, la corrosión de los metales es químico, porque una vez que los metales se oxidan, se convierten en óxido férrico, ya no vuelven a ser fierro nunca más.
La ebullición del agua, no, no es químico, es físico. Esto es un fenómeno químico y este de acá físico. Todo tipo de ebullición siempre va a ser físico, porque así el agua hierva y se transforma en gas, sigue siendo agua. Licuación del propano, es decir, es un cambio de estado, por lo tanto es un fenómeno físico. Fotosíntesis es químico. Cualquier tipo de fotosíntesis es químico. Entonces, ¿cuántos químicos existen? Solamente dos. Sería la E de enano. Señala un compuesto ternario cuya atomicidad sea igual a 5. A ver, les explico un poquito eso de ternario, seguramente se han olvidado. El agua, es un ejemplo chicos, el agua es un compuesto binario. ¿Por qué es binario? Es binario porque está formado únicamente por dos tipos de átomos, el hidrógeno y el oxígeno. ¿Y cuántos átomos tiene? 2 más 1, 3. Entonces es triatómico. Es binario porque tiene dos elementos, hidrógeno, oxígeno, y es triatómico porque tiene en total 3 átomos, triatómico. Por ejemplo, se me ocurre en este momento el ácido sulfúrico, H2SO4. El ácido sulfúrico es ternario porque está formado por 3 elementos. Es ternario, pero ¿cuántos átomos tiene? 2 más 1, 3, más 4, 7. Entonces sería heptatómico. Hepta es de 7. Heptatómico. Es decir, su atomicidad es 7. Heptatómico. Ya está. Heptatómico. Bien, entonces nos dicen que tenemos que indicar uno que sea ternario. A ver, buscamos con 3 elementos. Por ejemplo, aquí hay uno, aquí hay otro, y nada más. Los demás son binarios, dense cuenta. La C está el magnesio, el oxígeno y el hidrógeno. Es ternario. Y acá está el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, ternario. Pero dice que su atomicidad sea 5, es decir, tiene que ser pentatómico. A ver, por ejemplo, este compuesto, ¿cuántos átomos tiene? Tiene un carbono, 3 hidrógenos, van 4, un oxígeno, van 5, y otro hidrógeno más, van 6. No, no es. En cambio, las letras C, sí, efectivamente hay 2 oxígenos, 2 hidrógenos y un magnesio. Efectivamente es la C de casa. Dice acá una sustancia simple, es decir, formada por un solo elemento. Son simples, el único que es simple, o los únicos, el S8 y el O3, son simples. Pero dice de mayor atomicidad. Bueno, la D porque tiene 8 átomos. A ver, vamos a ver. La pregunta 8 dice, un material homogéneo de composición constante, o sea, composición definida. Eso quiere decir que no es una mezcla, sino más bien puede ser una sustancia pura. No es mezcla, así que la D no es. Tampoco es una mezcla heterogénea. Así que estamos en elemento, sí puede ser, pero también puede ser compuesto. Sustancia, entonces. Porque esto es más general. La sustancia es es un material o es materia que tiene composición constante y homogénea. La sustancia. ¿Por qué, chicos? Porque solamente hay lo mismo en un recipiente. Por ejemplo, el recipiente que puse con puro H2O es una sustancia. ¿Por qué es homogénea? Porque solamente hay H2O. A eso se le denomina sustancia. Verdadero y falso, para terminar, chicos. ¿Toda sustancia es un compuesto? No. Una sustancia también puede ser simple y es un elemento. Falso. ¿Toda sustancia es un compuesto? No. Una sustancia también es un elemento, chicos. No se olviden, ahí está en el mapa que les puse. ¿Las soluciones son mezclas homogéneas? Sí, es el otro nombre que se le da a las soluciones. Mezclas homogéneas. En las mezclas heterogéneas, o sea, donde una fase se puede separar de la otra, se puede ver por separado. ¿Se presentan varias fases? Sí, es cierto, 2 a más fases.
Falso, verdadero, verdadero es la D de dedo. A ver, dice acá. ¿Cuántas propiedades enunciadas a continuación son intensivas? A ver, la presión atmosférica es extensiva. Le ponemos la E, extensiva. Porque recuerden que la presión atmosférica tiene que ver con la cantidad de masa de aire. Así que mientras mayor cantidad de aire, mayor será la presión atmosférica. Entonces es extensiva porque depende de la masa. El punto de ebullición es intensivo. ¿Por qué? Porque el punto de ebullición de 1 litro de agua, de 20 litros de agua, de 100 litros de agua, siempre va a ser 100 grados Celsius, por lo que no depende de la masa. El calor absorbido en la fusión del hielo. El calor absorbido en la fusión del hielo es extensivo, porque sí depende de la masa. Por ejemplo, no es lo mismo calentar un poquito de agua que un montón de agua. Calentar un poquito de agua implica pequeña cantidad de calor de la cocina. Pero si tú calientas un montón de agua, una olla con agua, no le vas a entregar la misma cantidad de calor, sino un poco más. Por lo tanto, el calor absorbido o entregado depende de la masa. Por lo tanto, es extensivo. El peso depende de la masa. Mientras mayor masa tengas, mayor peso. La oxidación del hierro es intensivo. Es intensivo, no depende de la masa. Y el volumen sí es extensivo. Entonces la pregunta es, ¿cuántas son intensivas? Sería solamente dos, ¿no? Solamente dos son intensivas. El punto de ebullición y la oxidación del hierro. La A de alita. Bien, chicos, les voy a encargar estos tres pequeños ejercicios que me los van a enviar a, a la plataforma del, del Classroom, como ya ustedes deben conocer. Ahí donde han descargado este video, ahí mismo por favor me deben enviar esta pequeña tareita, la 1, la 2 y la 3. Es simple, creo que les va a tomar unos 10 minutos en terminarla, chicos. Por favor, si no han entendido una parte de la clase, pues tómense el tiempo de analizar nuevamente esa parte de la clase en este video. Ese es lo bueno de, al menos esto es lo bueno de hacer las clases vía internet, que pueden tener al profesor tantas veces como consideren necesario para que les repita la clase. ¿De acuerdo? Bien chicos, nada más, espero les vaya bien con sus tareas, espero les esté yendo bien con sus demás cursos y nos vemos la siguiente semana. Cuídense, un abrazo para todos.